que estén bien donde quieras que estén. Aquí estamos otra vez en otro episodio más en cuanto a hablar de un tema que me pareció interesante, de un artículo que leí y quería compartir con ustedes en relación a la educación, la pedagogía en Latinoamérica. Piense en algún pedagogo viejo, digo antiguo o quizás uno clásico, y en un marco o momento histórico que uno diría, bueno, este momento es un momento efervescente en cuanto a el siglo de las luces, por ejemplo, ¿no? Siglo XVII, qué decir del siglo XVIII, y qué estaba haciendo las personas o cuál era el momento que, digamos, caracterizó. ¿Qué caracterizó ese momento? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces uno piensa en la revolución industrial, ¿verdad? La primera revolución industrial, eh, en epicentro Europa, Inglaterra, y bueno, se extendió a mucho más. Pensamos un poquito más atrás en la ilustración, ese movimiento que desencadenó al siglo de las luces, que bueno, Jean-Jacques Rousseau, uno de los que instigó con todas sus ideas escritos, y hay otros más allí que están envueltos en estas épocas tan legendarias que además provocaron una revolución, se puede decir que ideológica, en cuanto a terminar con el siglo, siglos, diría yo, de oscurantismo. Y por eso es que el contraste sería el siglo de las luces, ¿verdad? El siglo de las luces. Aunque también esto de la ilustración, este movimiento, también tuvo su decadencia. Yo diría que sigue en declive, ¿no? Y también hay que decir lo mismo. Esto yo lo puedo extender en otro tema y hasta hay detractores de lo que estoy diciendo. También es verdad. Pero si hay en relación al Renacimiento, una época moderna, saliendo de la antigüedad, y la ilustración, pero hay otro movimiento cultural que muchas veces se nos puede hacer desapercibido, puede pasar desapercibido, y tiene que ver con este movimiento, que hay una expresión que refleja exactamente un claro contraste en relación al siglo de las luces, que el grito este de Immanuel Kant, un burgués, si se quiere, destacado de aquella época. Era un hombre intelectual que yo he hablado aquí y que hay que citarlo muchas veces en muchas cosas que decimos, pero es que la frase en cuestión era esta de hay que terminar con la minoría de edad o salir de la minoría de edad, y la frase emblemática en relación a atrévete a pensar, abro comillas, cierro comillas, atrévete a pensar. Y esta frase tenía la idea de que, bueno, es verdad, por mucho tiempo, esto de que te impusieran las cosas y que no fueras responsable de tu propio destino, por así decirlo, llama ese destino de lo que tienes delante, ¿no? De tu educación, si se quiere, de tus decisiones, debes ser responsable de eso. Eso es lo que quería decir, básicamente, ¿no? Y entonces tendrías que valerte de la razón, ser responsable, y esto era, por así decirlo, el sueño ilustrado por excelencia, ¿no? Entonces el contraste
se puede ver en otra frase que tiene que ver con esto de que el sueño de la razón provoca pesadillas, algo así. Entonces estamos trasladándonos a otra era y aquí me van a permitir hacer un fact-checking una vez más para ver cuál frase en cuestión era esta, ¿no? Y en claro contraste con la ilustración, por así decirlo. Y estamos hablando más bien de el arte. El arte ni siquiera era un escrito, se consiguió un fragmento de arte en obra de un español, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué y quién dijo eso y ver qué relevante es para entender que es un contraste. ¿Por qué? Y bueno, esto revela que sí, el sueño de la razón, que es una frase de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Esa es la frase. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Goya quiso expresar que cuando la razón, la razón adormece al individuo, aparecen visiones que son fantasmales, fantasmagóricas, alucinaciones, y parece que son como monstruos salidos de la oscuridad. Entonces, esto se dijo en qué época, en qué época. Note que es un fragmento que aparece en una obra que yo les voy a poner aquí la imagen de esto, para que ustedes vean a qué se refiere. Y estoy hablando de este cuadro que aparece allí, hablando de esta utopía. También más adelante, este señor que sufrió mucho, porque la ilustración trajo consigo también, dependiendo del país donde estuvieses, en Europa, por ejemplo, en Alemania, esta cuestión del idealismo alemán, ¿verdad? Promovido por Hegel, Immanuel Kant, creo que también, y, y este personaje que estaba siendo afectado directamente por todo este movimiento que quizás desencadenó digo quizás porque hubo muchas cosas allí envueltas, pero los estudios que se han hecho, ya pensado bien cómo surgió todo, tiene que ver con el hecho de que se objetivizó, se deshumanizó incluso al ser humano. Se le trató como un otro, pero es un objeto que se deshumanizó completamente, repito, en el sentido de que se trató como no un sujeto, sino que como una máquina, algo así como que si estuviera en función de una entidad suprapoderosa. En este caso, pues, tuvo su desenlace más cruento en, en estos ideales hitlerianos que terminaron con estos campos de concentración. Por ejemplo, un campo de concentración súper horrible que desencadenó en barbarie. Claro, para eso eran estos campos, definitivamente no eran para nada. Pero era toda una ideología apoyada también por los nacionales alemanes de entonces. Y uno dice, bueno, y si esta gente era tan civilizada, ¿por qué cometió tanta barbarie? Entonces la educación y esta supuesta supremacía más bien llevó
a ver al otro, en este caso los judíos, pero otro grupo de personas también afectados, aparte de los judíos. No importa en el caso de que fueran alemanes nacidos, sino que como no era una raza aria, esta gente se le metió en la mente de que ellos eran de verdad superiores. Yo he dicho aquí, ¿no?, de que ellos malinterpretaron la obra de Nietzsche. Elizabeth, la hermana de Nietzsche, también, pues, digamos que malinterpretó, pero no inocentemente, sino evidentemente quería ganar fama y lo hizo, ¿no?, hasta cierto grado con toda la obra de su hermano que murió en 1900. Estamos hablando de que se desencadenó el gobierno de esta cuestión nacionalismo socialista en Alemania muy cerca de esos años, así que Nietzsche era contemporáneo, sus obras estaban muy vigentes, definitivamente, si siguen estando hoy en aquel momento tan cercano, aunque no eran tan famosas ni tenían la interpretación que hoy se ha rescatado. Unos italianos lo rescataron traduciendo esta obra que estaba en alemán al francés y luego, pues sabemos ya, está traducida en básicamente todos los idiomas posibles, ¿no? Así que esta cuestión de tanta mala interpretación que era una ideología que se convirtió en nazista y todo lo que implicó, uno pudiera decir, bueno, qué barbarie, ¿no? Y eso que eran súper educados, y esto vino de dónde, de la Ilustración, ¿sí? Así que esto revela, yo no sé si es una interpretación mía, estoy seguro de que no, estoy más bien apoyando esto que se dice de que definitivamente produjo un monstruo, ¿sí? El sueño de la razón produce monstruos. Esta frase de Goya. Así que esto nos implica de que es básicamente una antítesis de la Ilustración, una crítica. Yo le estaba nombrando, que no lo terminé de decir, a eh, estos de la escuela de Frankfurt, ¿sí? Especialmente Adorno, ¿sí? Él sí que tuvo una crítica directa por la consecuencia que él mismo sufrió de todo lo que implicó el pensamiento ilustrado, ¿verdad? Eh, y el pensamiento ilustrado, más que pensamiento, lo que desencadenó como obra que él criticó. Entonces él habla sobre las contradicciones de la ilustración, ¿sí? Y todo lo que implicó su obra, La dialéctica de la ilustración, que escribió con Horkheimer, que era su compañero. Sí, la dialéctica de la ilustración que estaba diciéndonos que si bien el propósito de la ilustración era liberar al hombre, al ser humano quiero decir, del poder tradicionalmente ejercido por las mentes de los mitos, prácticamente la ilustración vino a vencer el mitos, ¿verdad? ¿Cuándo fue que pasamos del mito al logos? Digamos que fue un proceso, ya yo lo hablé aquí en otro podcast, que tiene su vamos a decirle origen en los griegos. Ahí esto se pudiera debatir, pero es por ejemplo un correlato que ya nos ayuda a entender cómo se pasó del mito al logos. Pero este es un momento culminante también de pasar del mito al logos, rompiendo con esta cuestión de la monarquía, llámese reyes o clérigos.
que imponían su forma o cosmovisión aristotélica cristiana. Yo diría cristianismo más bien. Y que terminó o intentó romper con eso, cosa que definitivamente terminó trayendo problemas. Evidentemente, eh, estos campos de concentración como Auschwitz es un problema, ¿sí? Eh, por eso es que dice Adorno que después de Auschwitz no se puede hacer poesía, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, prácticamente que el ser humano se terminó yendo al acabose, ¿no? ¿Cómo es posible que se trataba de la liberación del ser humano y caímos en esto, ¿no? Sí, que se dice que uno de los movimientos que, que digamos, trae su situación ya en declive o en decadencia, que se pudiera contrastar directamente con la Ilustración, es esta otra era que, que fue en la que se circunscribió la cita del pintor español Francisco de Goya. Y el grabado en cuestión es Los Caprichos. Ya les voy a poner aquí la ilustración al respecto, ¿no? Estoy volteando para acá para ver otra cuestión relacionada, pero no hay nada nuevo que mostrar. Hay muchas interpretaciones de esta frase, ¿verdad? De el sueño de la razón produce monstruos, pero sin duda una de ellas tiene que ver con cómo fue desencadenándose por medio de el dominio de la naturaleza. Intentar domar la naturaleza tiene el riesgo de que como el ser humano también es naturaleza, entonces te vas a encontrar al ser humano tratando de domarse a sí mismo, ¿sí? Controlar la naturaleza. Y definitivamente, como decía Adorno, y muchos tienen esta misma forma de pensar, sobre todo en aquel momento donde se reaccionaba sobre toda esta barbarie, ¿no? Sí, definitivamente desembocó en monstruos como el hombre del bigotico, ¿sí? El idealismo alemán, yo diría que mal interpretado, ¿sí? Entonces, el caso está en que el movimiento de la Ilustración fracasó entonces. Esa es una buena pregunta que hacerse, ¿no? Eh, definitivamente hay otro movimiento que estoy tratando de acordarme. Se puede decir movimiento o otra era, ¿sí? Que es de donde está incrustado esta obra y este grabado que aparece en la obra Los Caprichos, ¿no? El sueño de la razón produce monstruo, de Francisco de Goya. Es un pintor español, ¿sí? Y definitivamente esto, como no es un libro ni nada de eso, no hay una interpretación, simplemente está esa frase allí. Eh, bueno, no es que no hay ninguna interpretación, es que pueden haber muchas. Esa es la verdad. Vamos a ver cuál fue el marco histórico, que es lo que estoy tratando de buscar aquí, en donde se produjo tal frase, ¿sí? Y, y por qué, y por qué queda claro que se estaba tratando de volver de alguna manera a... Era la era del romanticismo, ¿sí? El movimiento del romanticismo. Y el movimiento del romanticismo, como le decía, se estaba tratando de volver a la era
como extrañando lo pasado. Y lo pasado tenía que ver con todo esto que la ilustración trató de jamás volver allí, ¿no? Así que se apelaba más bien en el romanticismo a cuestiones que no necesariamente tenían que apelar a la razón, sino más bien era como otra vez volver al arte gótico, a cosas misteriosas, a fantasía, a cuestiones místicas, a cuestiones que más bien tenían un sabor definitivamente a algo emocional, más que racional, ¿sí? Y el arte y la escritura, estilo barroco y todo eso fue muy influenciado por esta cuestión de volver o intentar recordar de forma romántica el pasado, ¿sí? El romanticismo fue de eso, ¿no? Vamos a buscar aquí una cuestión que nos ayude a entender un poquito estilo Wikipedia de lo que el romanticismo implicaba, para entender cómo este movimiento fue un movimiento cultural. Aquí voy a leer que se originó en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción, y este es el punto, como una reacción a la ilustración y al neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos en vez de la razón. Movimiento cultural que cubrió el mapa completo de América y que por supuesto que llegó a Mesoamérica en los periodos donde tuvo especialmente su auge fue en 1800 a 1850 y también luego se dio su lugar al positivismo, que ya sabemos de qué trata el positivismo, en el sentido de que se apelaba más bien a la lógica, que fomentaba el pensamiento crítico también, el empirismo como base del conocimiento de la verdad. Pero el romanticismo, que está como en el medio de la ilustración, ¿sí? Y sí, ya les decía, ¿no? La cuestión del positivismo, ¿sí? Ahí podemos poner como movimiento cultural reaccionario a la ilustración, al romanticismo. Y en el romanticismo fue donde se produjo esa famosa frase, ¿no? De que los sueños o el sueño de la razón produce monstruos, ¿sí? Y uno diría, bueno, ¿y cómo esto se desencadenó hasta el nacionalismo alemán y cómo Adornos y, como les decía, ya reacciona también en retrospectiva, ellos mismos lo sufrieron, estuvieron en el exilio y tal, y también él reacciona, después yo puedo hablar de esto, al capitalismo, ¿no? Tampoco es que está de acuerdo con el capitalismo y el positivismo y el hecho de que se trate a las personas como máquinas en el sentido de que la era de la industrialización y esta cuestión mecanicista y que trates al ser humano también como tal cosa, revela que estamos volviendo a una forma dialéctica de algunas y muchas contradicciones que implican que el movimiento o cualquier cuestión ilustrada que tenía una meta noble, si se quiere al principio, pero que el desarrollo de esta condujo a, y yo al menos yo pudiera ser partícipe de que sí, tratar al ser humano como máquina, eh, objetivizarlo, cosificarlo si se quiere. Y esto, por supuesto, que es algo que se quiere romper también. Ya no como la era moderna, sino pasar a la posmodernidad, que tiene mucho que ver con todos estos movimientos recientes que pudiéramos decir se lo atribuye también
eh, este movimiento o era de la tercera revolución industrial, no sé si es tercera o cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la tecnología cibernética, con la era, si se quiere decir así, de la tecnología, pero entendida como las TIC, tecnología, información, comunicación, en una era donde la máquina va a reemplazar al ser humano, digamos, de manera literal, en el sentido de que hay trabajos que puede ejecutar una máquina, así que liberas al ser humano de hacer un trabajo tan rutinario y al mismo tiempo el ser humano pudiera decir, wow, me estoy quedando sin empleo. En esta era de la eh, información, ¿no? Que a muchos pudieran decir, bueno, esto es, digamos, un desarrollo de la ilustración y que trae como consecuencia progreso porque el uso de recursos como las máquinas, la tecnología, ha de alguna forma liberado al ser humano, emancipado al ser humano y también lo ha puesto a hacer trabajos más dignos. Pero, repito, unos pudieran decir que esto es una amenaza al ser humano porque si usamos la robótica, si usamos todas estas cuestiones que están saliendo más recientemente como la inteligencia artificial, si nosotros nos empeñamos en esto, el ser humano queda reemplazado. Pero reemplazado de hacer estos trabajos, pero quizás liberado en consecuencia una verdadera emancipación porque puede hacer trabajos más intelectuales, realmente más humanos. Puede desarrollar tecnología, pero no para usarlo en contra del ser humano, sino más bien esta debería estar al servicio del ser humano. Esto se ha dicho demasiado, suena cliché, sobre todo en estos tiempos de la era donde se ve otro concepto que de todas maneras no es tan nuevo, pero que ha tenido su efervescencia últimamente, sobre todo después de la pandemia, yo diría que ha tenido un auge tremendo, la inteligencia artificial, ¿no? ¿Hasta qué grado la inteligencia artificial va a reemplazar, va a ser una ventaja o no para la inteligencia humana? ¿Sí? Inteligencia quiere decir de que la razón, la inteligencia produce, ¿verdad? Si yo produzco, eso primero es un acto ideológico y después pasa a ser un acto pragmático, utilitario, llámese una herramienta, un artículo, algo tangible, ¿sí? Pero primero pasa por un buen plan intangible que tiene que ver con, y por eso es que nunca dejará de ser una ventaja la educación en cuanto a un valor intelectual que puede trascender a algo que se materialice en medio físico, ¿sí? Si una sociedad no está eh, educada o suficientemente educada, por eso es que invertir en educación nunca va a ser un mal plan, aunque es intangible, eso se va a, invirtiendo en el ser humano, se va a derivar en cuestiones tangibles y tienen que ver con la economía, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el desarrollo y por eso es que el subdesarrollo está muy relacionado con la cuestión de la educación, analfabetismo, gente que está sencillamente haciendo cosas como máquinas, pero que no tienen un proceso creativo que sea ideado por ellos mismos, sino que sencillamente son extractivistas los proyectos para estos países. Es decir, yo extraigo tus recursos, pero no te enseño a usar la materia prima, a convertirlo en artículos, a manufacturarlo.
Y por supuesto que si yo me llevo tu materia prima así cruda y no te enseño, porque además el conocimiento es poder y siempre, y no ha dejado de ser así, entonces yo no te doy esta tecnología para que te desarrolles, no te doy estos conocimientos suficientes, sino que sencillamente es un secretismo. Claro, es que nadie quiere compartir a otro lo que es su ventaja en cuanto a tecnología, en cuanto a alguna cuestión que sepa ser definitivamente que lo comprometa a, una vez que desarrolló esta tecnología, a dárselo a otra persona así nada más, a menos que estos sean sus aliados. ¿Y qué es ser aliado en todo caso? Porque la humanidad toda debería ser aliada, ¿no? Estamos remando hacia un mismo lugar. Entonces, el subdesarrollo tiene que ver con eso, porque no transfieren la tecnología. Definitivamente lo que hay es una política extractivista, pero de que haya un desarrollo del otro lado no está negado, porque no te vamos a dar nuestro progreso que nos ha costado tanto. Entonces está esta cuestión de que prefiero que tú y tu gente, y hablando de los estados-nación, sigan siendo vasallos, básicamente porque nos conviene tener siempre esta gente sumida y sigue habiendo estos eventos de neocolonización que básicamente tendrían que ver con el hecho de que, bueno, yo estoy aquí, yo soy el que sé hacer esto, no estoy dispuesto a enseñarlo, porque si no me van a quitar la gallinita de los huevos de oro, ya que si tú, y entiendo de que tienes un cerebro talentoso, yo te empiezo a explicar tal cosa, tú lo vas a hacer tuyo y vas a dejar de necesitarme. Entonces yo no quiero que el otro deje su dependencia y por tanto seguirá siendo un vasallo nuevamente, seguirá siendo una cuestión no desarrollada, subdesarrollada, en el sentido de que hay una intención detrás, todo, toda una intencionalidad. Así que en el contexto donde se escribe el personaje que les voy a mostrar ahorita rápidamente, sí, porque ya debería ir terminando, es Simón Rodríguez. Y aquí yo me encontré un, algo muy valioso, ya yo lo comenté en una ocasión, no aquí en ninguno de estos medios, sino en un proyecto que yo hice relacionado a cómo en Latinoamérica hay pensadores pedagógicos que son infravalorados, pero que además son anacrónicos porque se adelantaron muchísimo a su época, pero también estaban reaccionando a su momento histórico. Estoy hablando de Simón Rodríguez, ¿no? Aquí me encontré este artículo que es de sí, un estudioso ecuatoriano llamado Silverio Jesús González Telles. Hay que decirlo porque este es la referencia y el autor del artículo debe respetarse, ¿no? El artículo tiene este título: El proyecto pedagógico de Simón Rodríguez para la educación en Ecuador. Entonces, básicamente, y por eso es que estoy tirando mi mirada abajo porque tengo el artículo aquí impreso, trata de lo siguiente, ¿no? Sobre los aportes de Simón Rodríguez, que estuvo aquí entre nosotros. Hablo de que en el planeta Tierra, ¿no? Nosotros no habíamos nacido, por supuesto, así que no andábamos por aquí. Estoy hablando de cuando recientemente se liberó, se emancipó los países latinoamericanos del yugo español. Él estuvo en el periodo de 1771 a 1854 y el proyecto pedagógico de la educación en Ecuador, al menos la propuesta, por supuesto que esto no se aplicó, el mismo
el mismo proyecto lo identificó claramente sobre cuál era la línea de acción, pero no se consolidó evidentemente. Lo que en cuestión tiene que ver este artículo es con una revisión bibliográfica que hace este autor, Silverio Jesús González Telles, a la obra de Simón Rodríguez, una que fue un hallazgo, quizás una de sus últimas obras, si no fue la última, sí una de las últimas definitivamente, que él viviendo en el Perú, porque Simón Rodríguez vivió en muchos lugares, fue el maestro del libertador Simón Bolívar y por supuesto es caraqueño, nacido en Venezuela, en Caracas, que para entonces ya estaba liberado y la naciente república tenían que contar, sobre todo decía Simón Rodríguez, con una colonización de los mismos, como se le llamaba en aquel entonces, mestizos, indios, que la misma gente estuviera de verdad comprometida con el proyecto reciente de liberación de las nacientes repúblicas. Que los republicanos, era como decía aquí, ya yo estoy parafraseando, fueran los dueños de su propio destino en el sentido de que no fuera a ser que entre ellos se fueran a filtrar los mismos eh, europeos con su visión y entonces avasallaran a los que estuvieran allí entre los habitantes y que fuera peor porque en todo caso como no tienen educación o no la educación suficiente, entonces no iban a reconocerse como ciudadanos de sus nacientes repúblicas y cualquiera pudiera venir a avasallarlos. Esta era la preocupación básicamente de Simón Rodríguez, así que él lo que intentó decir fue, bueno, ya que estamos en este contexto de esta cuestión naciente de estas repúblicas, necesitamos ahora, más que represión, guerras de las que estamos saliendo, ahora que somos dueños de todo este territorio, hay que ocuparlo, no solamente en forma territorial, sino también de forma ideológica, que hubiese un hilo conductor que tendría que ver necesariamente, según Simón Rodríguez, con el hecho de estar suficientemente preparado y en ese sentido organizar todo. Usted se imagina, todo esto estaba completamente nuevo y la cantidad de habitantes que habían en lo que eran los virreinatos, que era la posesión o gobiernos donde estaban siendo todavía administrados por la Real Corona, ¿verdad? Española, y que ahora que no estaban, habían sido echados de aquí. Hablo de Latinoamérica, Suramérica, ¿no? Empezando por 5 países en esencial. Eh, Perú, Bolivia, bueno, Venezuela, Colombia y Ecuador. ¿eh? Hay un parque que se llama, una especie de plaza, así, un parque que se llama Simón Bolívar. Yo he ido para allá varias veces, hace poco también fui, en la ciudad de Loja, muy bonito, donde hay allí un reconocimiento del libertador Simón Bolívar y estas 5 naciones liberadas. Bueno, una de esas naciones era Ecuador, Perú y tal, pero el caso está en relación al proyecto de Ecuador, tenía que ver con este artículo, o no un artículo, los escritos, el proyecto de Simón Rodríguez, uno de sus últimos escritos, como les dije, que se llama Consejo de Amigos Dados al Colegio de la Tacunga. ¿Y dónde queda la Tacunga? Bueno, eso queda en Ecuador, cerca de Quito. ¿Sí?
Quizás ponga el mapa por aquí o por aquí para que nos ubiquemos. Pero allí por un tiempo vivió Simón Rodríguez. Eso me llamó poderosamente la atención. Sí lo tenía en cuenta, pero quiero hasta ir allá para ver un poquito, investigar sobre estos asuntos y quizás yo voy a dejar aquí en su momento, ojalá lo pueda hacer. Es muy factible de que lo haga porque yo vivo en Ecuador, estoy relativamente cerca, por lo menos vivo en el país de donde ocurrieron estos acontecimientos. Entonces en la Tacunga, él ya estando en Perú, pero Simón Rodríguez había trabajado en una escuela allí, en una institución, y entonces desde Perú, a unos 80 años supuestamente tenía alrededor de eso Simón Rodríguez, en el año 1851, le escribe esta carta al rector, al director del Colegio de la Tacunga. Repito, la carta es Consejos de amigos dados al Colegio de la Tacunga. Entonces decía cosas como lo siguiente: este proyecto concibe la escuela, la educación social como espacio de creación en una nueva autoridad para una nueva sociedad. Básicamente eso tenía como pretensión los consejos que pudiéramos decir también están directamente relacionados con el proyecto de educación que pretendía Simón Rodríguez y que se le dio como consejo a este colegio de la Tacunga. ¿Sí? Decía cosas como lo siguiente, vamos a ver si aquí, para que esto no se haga más largo de lo que ya está haciendo, unos fragmentos, ¿no? Simón Rodríguez era maestro del Libertador Simón Bolívar, ya lo dije, y Simón Bolívar le llamaba a él el Sócrates de Caracas. Y realmente fue un filósofo cosmopolita, Simón Rodríguez. Más allá de cualquier connotación política, es un personaje histórico que tiene méritos en esto, como un pedagogo extraordinario y un maestro con propuestas que son liberadoras en cuanto a exponer que la educación debe ser igualitaria, partiendo de que todos somos iguales, era básicamente lo que decía Simón Rodríguez, lo damos por sentado, entonces la enseñanza debe ser a todos. Esa segregación, esclavo, indio, si eres mujer, entonces no deberías ser tan estudiada. Él estaba rompiendo con eso. Y mira que estamos hablando de la época de los 1800, donde esto no era nada popular, por eso es anacrónico. ¿Sí? Y aquí estoy tratando de hacer unos fragmentos de este artículo. Dice que el texto con el mismo nombre, ¿verdad? Dirigido a el rector del Colegio La Tacunga, fue escrito entre los años 1850 y 1851, cuando ya el autor, Simón Rodríguez, tenía 80 años, y según Cunio, este es un historiador o alguien que recapituló esta historia, fue descubierto un siglo después por Aureliano Espinosa en la biblioteca de la Universidad Católica de Ecuador de Cotocollao, y del cual una selección fue aplicada en un libro Inventamos o Erramos. En ese contexto, el que se propone analiza todo lo siguiente que sigue diciendo este artículo, ¿no? O sea, lo que se propone este artículo es analizar eso. La cuestión de los consejos del amigo de Simón Rodríguez, un rector que estaba en el colegio de la Tacunga. Entonces, ¿qué cosas decía allí? Algunos consejos. ¿Y por qué esto es importante? Porque resulta que el contexto histórico tiene que ver con esto del movimiento ilustrado. Ellos estaban muy influenciados por esto. Recuérdese que, y si no, este es un buen momento de saberlo, por lo menos por encimita. Yo estoy haciendo una síntesis muy injusta de toda esta historia que tiene que ver con siglos, ¿no? Esto es para profundizarlo muchísimo más. Tiene un valor histórico, pero está relacionado con la educación, claro. Es que
el movimiento ilustrado trajo consigo la cuestión de la eh, guerra esta que hubo en Francia, que terminó con eh, la monarquía, ¿no? Y este movimiento provocó sucesivamente otras guerras, ¿verdad? Partiendo principalmente con, con esta conocida guerra, ¿verdad? De el movimiento que provocado por la Ilustración, como ya le dije, y que los miserables, pero sobre todo trajo consigo un movimiento burgués, ¿sí? Y este movimiento burgués trajo consigo también la posibilidad de emanciparse, y esto tendría que ver con el hecho de una constitución, el Estado de Derecho, todo esto que fue eh, un esquema que se reprodujo en muchos sitios, incluido Norteamérica, la posibilidad de que esto también ocurriera, como también de hecho hubo un movimiento que provocó guerras allí también en Inglaterra y que se desató en América también, ¿no? Sobre todo con la llegada de Napoleón Bonaparte, que Francia, que queda al ladito de España, pide una incursión. Yo voy a pasar por España, pero no voy a agraviarte. Pero finalmente termina quedándose también con España. Termina este emperador Napoleón Bonaparte y que se atrevió a llegar a Rusia, o por lo menos a su frontera. Era un conquistador, estaba tratando de ir más allá, pero ya que España estaba debilitada, fíjese cómo todo esto tiene que ver con lo otro, ¿no? Entonces aprovecharon los independentistas, como Simón Bolívar y otros, Washington seguramente también eh, vio que había una salida allí cuando este barco que se dice que uno de los primeros, estoy hablando de mucho tiempo más antes, cuando llegaron los europeos a América, aquí tendría que ver con Cristóbal Colón, pero allá en Norteamérica, Mayflower, un barco que desembarcaron familias que se quisieron unir para no repetir esta historia que tendrían de años de la corona de Inglaterra, y que ellos se querían liberar. Así que Inglaterra les estaba cobrando también impuestos a ellos, y eso que ahora estaban conformando sociedades lejos de las fronteras de Inglaterra, pero Inglaterra tenía un dominio súper extenso en aquellos entonces. Y para resumir todo este cuento grandioso y súper largo, lo que quiero decir es que la historia de la liberación de los Estados Unidos, también la de Venezuela y de todos estos países, con Simón Bolívar, antes de Simón Bolívar, en un intento también Francisco de Miranda, que es un ilustre eh, cosmopolita, en el sentido de que era un, una persona que guerreó también en Francia, que estuvo también guerreando en el levantamiento y estas guerras que ocurrieron en Norteamérica para liberarse sí, como les decía, de Inglaterra. ¿Sí? O sea, que todas estas guerras están allí confluyendo, ¿no? Y todo tuvo su, su desencadenante en cómo se iban debilitando también estas naciones que, bueno, tenía que ver con el movimiento ilustrado, ¿sí? Movimiento ilustrado que provocó y desencadenó ya no
tener el yugo de la monarquía, sea donde fuera que ésta ocurriera. Y la que supervivió en el tiempo hasta ahora es la de Inglaterra, ¿verdad? Una monarquía allí dura, que en vez de seguir peleando, trató de llegar a una negociación entre ellos, pues ceder mucho de su poder a, a una, eh, ¿cómo se llama eso? Es una monarquía no tradicional, como solía ser, sino una monarquía parlamentaria, ¿sí? Yo no soy historiador, yo me sé el cuento porque me ha interesado, pero yo estoy tratando de retrotraer todo esto a que el movimiento ilustrado, ¿verdad?, provoca a su vez la liberación de estos países que se constituyan estos Estados-nación, la creación de repúblicas independientes, entre ellas la de Simón Rodríguez, ¿verdad?, la Gran Colombia, conformado por estos 5 países ya mencionados, ¿no? Entre ellos, donde vino a parar, aquí en Ecuador, en los años 1800. Y la carta a la Tacunga, del rector de la Tacunga, decía cosas como la siguiente, vamos a ver. Y por supuesto, aquí voy a leer cómo se escribía en la época. Emprenda su escuela con indios, bien merecen los dueños del país, lo que mantienen el gobierno y la iglesia con su dinero, y a los particulares con su trabajo. Sigue diciendo que enseñen a sus hijos a hablar, a escribir, a llevar cuentas y a tratar con decencia. Fíjese que antes se usaba la I latina, no la Y griega. Cuando dicen I es porque es la I con puntico, para decirlo de esta manera. Y cuando hablan de la G, no es la G de gato, sino muchas veces usan la J, ¿sí? Como en lo siguiente. La vida no es más que hábitos y costumbres. Todos los movimientos, todos los actos vienen a ser con el tiempo instintivos. No obstante, como nada es constante en el mundo, sino la variación, puede esperarse de ella una mudanza favorable a la vida social. Típico pensamiento kantiano también, que tiene que ver con esto de la metafísica de la costumbre, ¿sí? Eh, es que cuando uno aprende es cuestión de costumbre. Mientras más tú repitas algo, esto se instala. Esto es lo que quiere decir este fragmento. Pero a su vez, todo puede cambiar también en algún momento. Y puede que sea favorable, como decía aquí, a la vida social. Otro fragmento es el siguiente. Bueno, cabe destacar que él decía que había que enseñar quichua, había que enseñar reglas de conducta en general, como lo siguiente. Este es otro fragmento. La escuela primaria dará reglas de conducta en general, general con J. La maestranza pondrá en práctica las que toquen y el colegio, colegio con J, habrá dado en lo que nadie hasta aquí que es hacer ver que en toda ocupación, en toda empresa, ha de regir las ideas de la sociabilidad, ya que si la primera escuela fue pensada así por todos, no habríamos por qué no habría esclavos. Los americanos estarían viendo el suelo que pisan, no mirando las estrellas, esperando lo que está en orden, no el olmo de peras, buscando su vida en el trabajo, no rezando el Padre Nuestro para pedir que almorzar, contando con lo que tienen, no con lo que les prometen, el que no tiene que dar. Interesante, ¿verdad? Como que por medio de la educación, estos nacionales recientes republicanos no tendrían que estar buscando nada en las estrellas, pensando en pajarito preñado, por así decirlo,
sino que tenían que tomar las tierras, tenían que de verdad empezar a producir una educación que además tendría que ver con lo pragmático. Por eso es que se habla de que la educación basada en el ser humano como centro, pero también en atender sus necesidades inmediatas. Y esto era algo obviamente que era súper necesario en el proyecto republicano reciente, que había mucho que hacer y el ser humano era el que tenía que ocuparse de eso. ¿Y quién? Los colonos, los colonizadores. No, había que apostar a los republicanos, buscar una identidad, en una búsqueda de una identidad verdaderamente americana, pero no americana en el sentido América para los americanos de esta doctrina Monroe, sino más bien que llegó más tarde, ¿no? Sino más bien con esta visión que se anticipó por medio de este proyecto de Simón Rodríguez a ser dueños de verdad, emancipados de todo este territorio y que más bien sea administrado, no colonizado. Ya se estaba rompiendo con la colonización. Por eso es que la neocolonización, que es este intento de volver a introducir y de arrebatar aquí todo lo que se conquistó, es muy retrógrada, ¿no? Ya nosotros pasamos por eso y hay que romper con tal cosa, ¿no? Y esto se proponía hacer Simón Rodríguez no mediante la represión, no mediante la cuestión bélica, sino romper con eso y ahora empezar a empoderarse mediante la educación, mediante la persuasión, ¿sí? Y esto tendría que ver con más bien valores ideológicos y tenían que ver con la formación del ser humano. En definitiva, dice aquí, el texto analizado de Rodríguez confirma su visión secular y social frente al predominio de la familia patriarcal, la iglesia y la tradición colonial en las sociedades republicanas recientemente establecidas, pero no fundadas, como le gustaba decir, lo cual explica en parte que sea tan desconocido su aporte y que haya recibido tanto rechazo en la época y aún en la actualidad, porque estas ideas no son populares. Nosotros nos encanta el eurocentrismo y todavía estamos siendo vasallos de ideas ajenas. Todavía sigue siendo muchos de estos países sociedades completamente transculturalizadas y sociedades que más bien se viene a hacer política aquí de modo extractivista. Esa es la política exterior que es vendida a los diferentes países latinoamericanos, suramericanos, pero yo diría que prácticamente toda la Sudamérica. Entonces, por eso es que dice que en la época sigue siendo de rechazo el proyecto de Simón Rodríguez. Si bien, sigue diciendo, el cristianismo católico en América abrió las puertas de sus templos a todos los grupos sociales colonizados y buscó su integración, lo hizo en función de una jerarquía clasificadora de la diversidad. Había que someterse a la jerarquía de un dogma, una sola lengua y una sola raza. Rodríguez más bien proponía formalmente, como se ha mostrado, y por primera vez a mediados del siglo XIX, 19 no, sí, del siglo XIX, según lo expuso Paladines en el 2008, romper con esa educación testamentaria e incorporar las lenguas indígenas en la escuela. Vale notar que un autor muy importante como Martín Barbero, 2012, propuso ese mismo camino de no inferiorizar al otro para lograr la comunicación a través de la cultura, pero lo hace siglo y medio después de los consejos del amigo. Por eso es que la obra de Simón Rodríguez hay que rescatarla, es una obra anacrónica. Rodríguez promete también medios de producción en la escuela para garantizar una mayor autonomía. Sigo leyendo este artículo, ¿no?
y utilidad de la escuela popular. Él apostaba por la escuela popular, ¿sí? Educación popular, como aprendizaje de una nueva sociedad. Aprendizaje que se basa en un principio fundacional asociativo y no de agregados individuales, fundado en la interdependencia de las capacidades, facultades o facultades humanas, o llamadas también competencias, donde para ejercer las propias se requiere el concurso de las ajenas. Es decir, una interrelación, ¿no? Un aprendizaje cooperativo, diríamos ahora. Principios valorados, aplicados y practicados en su propuesta de organización del currículo, didáctica y producción de la escuela social. Ok. Así que esto nos revela que tiene mucho sentido que Simón Bolívar haya dicho de Simón Rodríguez, que es el Sócrates de Latinoamérica, Sócrates de Caracas. ¿Por qué? Porque la información filosófica, sigo leyendo aquí, es un símil con Sócrates. Tiene mucho sentido ya que una de las acusaciones en el juicio de Sócrates, que fue en Atenas, fue no creer en los dioses en que creen la ciudad. Y eso mismo ocurrió con el Sócrates caraqueño. En su lecho de muerte, en su vivienda mísera de Amotape, también quisiera ir a Motape. Amotape es en el Perú, pero muy cerca de las fronteras del Ecuador, según tengo entendido. Bueno, él vivió allí y en su lecho de muerte, a finales de febrero del año 1854, su acompañante Camilo Gómez y fuente de este testimonio cree que le hace falta un cura para confesar al maestro. Cuando el cura llegó, esto es una anécdota, ¿no? Y requirió la confesión de Simón Rodríguez, él le dijo, según Rumazo del 2006, que no tenía más religión que la que había jurado en el Monte Sacro. Porque ciertamente Simón Rodríguez en el Monte Sacro con Simón Bolívar, él dijo que estaba decidido y comprometido a liberar a América del terco yugo español. Entonces él le dijo al cura, no, yo no tengo nada de qué confesarme más allá de lo que dije en el Monte Sacro, ¿no? El Monte Sacro, por cierto, es en Italia, en Roma. Bueno, aquí sigue diciendo que la ilustración más romántica era la de Simón Rodríguez. Creía además que nacemos con valores y bondades y también potencialidades, pero que la tradición y herencia y costumbre nos vuelven repetitivos, rutinarios, instintivos, lo cual tiene una clara resonancia de las ideas del buen salvaje. El buen salvaje de, como les decía, es que esto tiene que ver con el pensamiento ilustrado, Jean-Jacques Rousseau. Por eso su insistencia en alumbrar las luces y resucitar las palabras muertas. ¿Sí? Pero su relación con la alteridad siempre fue problemática. Se cambió su nombre por Samuel Robinson. Cuando vivió en Norteamérica y en Europa y luego volvió a retomar su nombre de Simón Rodríguez al regresar a Sudamérica, un juego de espejos e identidades que también atraviesa la cultura latinoamericana. Pero este Robinson no logra a su regreso su proyecto de colonizar la isla, como sí lo hizo Crusoe. A Rodríguez no le queda más que aislarse del mundo o vagar eternamente de un lado a otro, convirtiéndose él mismo en una isla, en un náufrago. A lo que Calderón y Fierro, 2013, llamaron la quijotización de Robinson. Antes de poderoso monstruo, en vez de ser un poderoso monstruo, él más bien mostró confianza, terquedad, distancia ante los indígenas oprimidos, reconocimiento, comunicación e incomprensión. Simón Rodríguez quedó aislado como las tierras imaginarias de la utopía que pretendía, como lo estuvo Robinson en su isla. Entonces ahí pone el paralelismo de, porque Samuel Robinson Crusoe, él sí pudo conquistar su isla,
pero Simón Rodríguez se convirtió él mismo en un ser aislado y su proyecto no quedó concluido. Y eso todavía sigue siendo cierto. El proyecto de Simón Rodríguez sigue siendo una especie de utopía. A más de siglo y medio, desde que se escribió este artículo, al menos este artículo es de 2019. Por lo menos allí fue cuando se publicó, noviembre del 2019. Les digo, no, este artículo es de, de Silverio Jesús González Telles, que me pareció súper interesante su artículo. A más de un siglo y medio de la propuesta para el colegio de Latacunga, su rescate como el pionero de una educación pública, de una educación popular republicana, ecuatoriana, esa propuesta que le dio a este rector de Latacunga, y más que ecuatoriana, americana, sigue siendo una cuenta pendiente. Puede que este estudio contribuya a ubicarlo adecuadamente en la historia de la educación andina y ecuatoriana, y yo diría americana, ¿no? Entonces Simón Rodríguez sencillamente es un personaje digno de revisión, sobre todo como un pedagogo súper visionario, anacrónico, y sus proyectos tienen que ver con el proyecto ilustrado, pero es mucho más allá, ¿no? Tiene que ver con un proyecto de verdadera emancipación. La emancipación no se logra con las armas, porque sin embargo, aunque conquistes el territorio, después hay que ver cómo lo administras. Y solo con buena destreza, inteligencia y verdadero compromiso con tu pueblo, con tu gente, con tus ideales, y para comprometerse con ideales primeramente hay que tenerlos, hay que tener un arraigo que sea autoconsciente, pero que sea verdaderamente con un compromiso social, pero no una visión que sea ajena, tiene que ser una visión que se configure con el momento y con tus haberes, no con los de otros, sin negar al otro, pero tener una identidad. Y por eso es que quería traer esto súper interesante, que me pareció bueno que este artículo sea de alguna manera visible y comprensible para todos. Sí, definitivamente es algo muy interesante que tener en cuenta. Y yo, de verdad, aquí estoy cerrando estas ventanas porque ya las usé, ¿no? Cuando hice el fact-checking allí. Y yo de verdad, como les digo, voy a tratar de hacer una revisión más detallada. Esto apenas fue un abreboca por algo que conseguí recientemente en este artículo que está vinculado a cómo, bueno, aquí mismo en el Ecuador se valora de alguna forma, al menos se tiene por ahí guardado, y hay algunas personas que sí lo tienen muy presente en algunas universidades, aunque sigue siendo, como decía el artículo, una reflexión digna de análisis, pero después de todo sigue siendo el proyecto de la educación como algo pendiente, ¿verdad? Esta cuestión que, repito, tiene que ver con la carta, ¿verdad? El proyecto que Simón Rodríguez tenía para Latacunga, donde él vivió y donde, una vez estando en Perú, a sus 80 años, hace estas sugerencias, ¿verdad?, a su amigo rector de este colegio de Latacunga. Y probablemente sea este uno de sus últimos escritos. Bueno, sí, ya con esa edad, seguramente murió 3 años, 4 años después. Simón Rodríguez, maestro
latinoamericano, pero cosmopolita. Un hombre con una visión de verdad interesante, más allá de que se haga una idolatría alrededor de este prócer. No estoy hablando de nada de eso, no es mi pretensión para nada. Simplemente es un reconocimiento a estos artículos y a estos pedagogos latinoamericanos que dejaron una huella, fueron anacrónicos, pero yo diría que más que anacrónico, es todavía, como ahí dice el artículo de este proyecto pedagógico de Simón Rodríguez para la educación en Ecuador, ¿sí? De Silverio Jesús González Telles, ecuatoriano, seguramente muy intelectual e interesado en que esto no se quede enterrado en la historia, ¿no? Sigue siendo una cuenta pendiente, proyecto pendiente, definitivamente digno de ser aplicado. Muy bien, gracias por vernos hasta aquí. Otro día, esto ha quedado muy largo, pero vale la pena cada minuto que puedan ver de esto. Gracias, suscríbanse, compártanlo y hasta luego. Chao, chao.